¿Sabías que la artrosis de cadera es una de las formas más comunes de artrosis y afecta principalmente a personas mayores de 50 años? Se estima que alrededor del 25% de las personas mayores de 60 años tienen algún grado de artrosis de cadera. Al final de este video te daré algunas recomendaciones generales que podrán ayudarte a manejar los síntomas de la artrosis de cadera. Pero, ¿qué es la artrosis de cadera? La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa que afecta la articulación de la cadera. Se caracteriza por el desgaste del cartílago que recubre los huesos de la articulación, lo que provoca dolor, rigidez y limitación en el movimiento. La artrosis de cadera es más común en personas mayores, pero también puede afectar a personas más jóvenes debido a lesiones, malformaciones congénitas o factores genéticos. Es importante destacar que la artrosis de cadera es una enfermedad crónica y progresiva, por lo que el manejo adecuado y el seguimiento médico son fundamentales para controlar. ¿Cuáles son las causas de la artrosis de cadera? Según estudios realizados se ha descubierto que sus causas son: 1. Desgaste natural. El envejecimiento es una de las principales causas de la artrosis de cadera. Con el tiempo, el cartílago que recubre la articulación se desgasta, lo que puede llevar a la aparición de la enfermedad. 2. Lesiones previas. Lesiones en la cadera, como fracturas o luxaciones, pueden aumentar el riesgo de desarrollar artrosis en el futuro. 3. Sobrepeso u obesidad. El exceso de peso ejerce una presión adicional sobre las articulaciones, lo que puede acelerar el desgaste del cartílago y aumentar el riesgo de artrosis de cadera. 4. Actividad física intensa. Realizar actividades físicas de alto impacto o deportes que involucren movimientos repetitivos de la cadera puede aumentar el riesgo de desarrollar artrosis. Recuerda que al final de este video te daré algunas recomendaciones generales que podrán ayudarte a manejar los síntomas de la artrosis de cadera. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la artrosis de cadera? Algunos de los factores de riesgo asociados con la artrosis de cadera incluyen: 1. Edad avanzada. El riesgo de desarrollar artrosis de cadera aumenta con la edad. 2. Historia familiar. Existe una predisposición genética a desarrollar artrosis de cadera. 3. Lesiones previas. Estas lesiones pueden dañar el cartílago y provocar un desgaste prematuro de la articulación. 4. Sobrepeso u obesidad. El exceso de peso ejerce una presión adicional sobre las articulaciones, incluyendo la cadera. 5. Actividad física intensa. Participar en actividades físicas de alto impacto o deportes que involucren movimientos repetitivos de la cadera puede aumentar el riesgo de desarrollar artrosis. Algunas recomendaciones generales que podrían ayudarte a manejar los síntomas de la artrosis de cadera son: 1. Mantener un peso saludable. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre la articulación de la cadera, empeorando los síntomas de la artrosis. Mantener un peso saludable puede reducir la carga sobre la articulación y aliviar los síntomas. 2. Realizar ejercicio de bajo impacto. El ejercicio regular puede fortalecer los músculos alrededor de la cadera y mejorar la estabilidad de la articulación. Opta por actividades de bajo impacto como nadar, caminar o andar en bicicleta. 3. Aplicación de calor o frío. La aplicación de calor o frío en la zona afectada puede proporcionar alivio temporal del dolor y la inflamación. Puedes probar con compresas calientes o bolsas de hielo, pero asegúrate de seguir las indicaciones de tu médico. 4. Utiliza dispositivos de apoyo. En algunos casos, el uso de dispositivos de apoyo como bastones o muletas puede ayudar a reducir la carga sobre la cadera afectada. También se puede usar férulas y soportes, órtesis de cadera, que son estructuras externas que se colocan alrededor de la cadera para proporcionar estabilidad y aliviar el dolor. Y finalmente, prótesis de cadera diseñadas para restaurar la función y aliviar el dolor en la articulación. En el próximo video hablaré sobre el diagnóstico y los síntomas de la artrosis de cadera. Por lo tanto, no olvides suscribirte a mi canal y dejarme un like para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.